Buenos días a todos y bienvenido en este webinar sobre el rol de la data en los procesos de negocio. Soy Delphine Cual, evangelista y community manager en Bonitasoft y hoy estoy acompañada por Kai Winkler. Kai es director en NSC Soluciones y vice president en Chapter Services en ABPEMP. Él es uno de los principales referentes con mucha influencia en todo en el entorno de la vía de la data de la gestión por procesos basados en BPM. Entonces, Kay va a empezar y luego yo voy a también hablar de lo que hacemos en Bonitasoft sobre este tema. Por supuesto, queremos que esta sesión sea interactiva, entonces pueden hacer sus preguntas en la parte preguntas o questions del webinar, del GoToWebinar en el panel de configuración. Bueno, ahora voy a dejar la mano a Kai. Kai, Sí, si quieres excelente. empezar. Gracias, gracias, Stefan. Y bueno, muchas gracias a todos por su tiempo esta mañana. Y como menciona Delfín, que sea interactivo, que por favor igual apuntan todas sus preguntas y también ideas, porque nos da tiempo para hacer como una breve introducción al campo, que realmente es muy fascinante, muy de moda, pero muy relevante a la vez para lo que nosotros hacemos en el día a día, sobre todo en el campo de la gestión de procesos, para que de ahí también podamos ramificar y ojalá con cada uno de ustedes también ver casos de aplicaciones y también casos de implementaciones de esas tecnologías que tocamos hoy. Bueno, la idea es en este webinar, y si quieren profundizar un poco en esto, tocar los temas que también estamos, que hemos publicado en la página web de Bonitasoft, que tiene bastante material, también como casos prácticos de uso, un artículo que es de una otra forma la base de lo que tocamos y presentamos hoy, el manejo de la data en los procesos o el rol de la data en los procesos de negocios. Y profundizando de ahí también cómo realmente en el día a día práctico esto luce y en los escenarios de negocio cómo se implementa. Entonces, partiendo de ahí, lo que podemos observar muchas veces en lo que nos toca en las implementaciones, sobre todo lo que tenemos en nuestra región de Latinoamérica, en BPM, es que ya existe una curva de aprendizaje importante, es decir, que ya los usuarios en las implementaciones saben qué es un proceso, cuáles son las ventajas de automatizaciones, cómo navegar en un proceso y también empezar a establecer indicadores y controles que uno puede medir para empezar a mejorar. ¿Eso qué hace? Eso hace que no solamente hay más conocimientos de los procesos de rendimiento, pero también a la vez existe más presión por la competencia, porque seguimos en la mayoría de los casos actuando en mercados muy exigentes, incluso si somos ONG o entidad gubernamental, donde tenemos cada vez cumplir más, mejor, más rápido con reglamentos, políticas y leyes nuevas que de una otra forma hace necesario que no me quedo en lo básico de automatizar un proceso, sino también hago uso más óptimo de la data, y eso se extiende en lo que ustedes vieron, y hay muy buenos ejemplos de eso también, con Bonitasoft, de extender un poco lo que hago en base a la data con robótica, con RPA. Entonces, es un poco el paraguas, el umbrella de la temática que queremos ver. En pocas palabras, tener la data, entender la data, adaptarnos a la data, accionar lo que seguramente muchos de ustedes hoy día hacen, y como punto nuevo en el campo de manejo de datos, de la inteligencia artificial, y a usar la data para prepararnos hacia el futuro, para salir como de perpetuo accionar o reaccionar para prepararnos estratégicamente. Entonces, cuando veamos
aquí, déjame ver si puedo cambiar la pantalla. De fin, como que el mouse, ajá, ok, gracias, muy bien. Bueno, que de una otra forma ya conocemos, y eso es importante recalcar, que debería formar, que debería ser la base de lo que hacemos. ¿En qué nos basamos cuando hablamos del rol de la data en BPM y sobre todo en el tema de los conceptos nuevos de Artificial Intelligence, en el concepto nuevo de Machine Learning? Un poco lo que vamos a ver, cuál es el fundamento que tiene que estar, y por eso digo, es importante también acordar la curva de aprendizaje, la madurez existente en las diferentes empresas. Por un lado, teniendo los reportes, ¿no? Y eso obviamente requiere que nosotros tenemos también los procesos andando, que tenemos nuestros procesos principales mapeados, empezando de automatizar y mejorar continuamente, y teniendo esos procesos produciéndonos información, indicadores de gestión y lo que nosotros conocemos como BAM. Nuevamente, también quien de pronto tiene interés y no lo ha visto todavía cómo lo hago rápidamente con algo como Bonitasoft, igual nos avisan y facilitamos la información. Pero eso es como el estándar para saber cómo funciona el proceso, cómo se ejecuta el proceso y cómo lo miro. Y la consolidación en algo que es el BAM, el Business Administration Monitoring, es como el modo operandi donde ya con un tablero de control, una especie de balance scorecard, yo manejo una foto de mi operación en este momento y da el próximo paso a partir de eso, que es el Business Intelligence. Y este cuarto punto es como el foco medular de lo que estamos empujando en la actualidad en la mayoría de nuestras implementaciones. Y ya utilizando los artefactos, la data que tengo, con temas de reportes, indicadores y BAM, haciendo proyecciones, predicciones y dinámicamente preparar mi negocio, y que eso sea algo que no requiera tener un mar de gente científica en data o programadores, sino que el mismo proceso, la misma plataforma de PPM me ayuda en eso. Aquí también por detrás es importante acordar que típicamente manejamos entre 2 a 4 sets de datos principales, donde tenemos por un lado la información, la data de los procesos, es decir, tenemos como tiempo de respuesta. Me tomo un día para aprobar una solicitud. Por otro lado, temas, por ejemplo, de carga de trabajo, cuellos de botella, esa información ya de proceso. Segundo pilar, información de negocio, donde de una u otra forma correlaciono y digo, bueno, si ya mi tiempo de respuesta es bajo, ¿qué impacto eso tiene en mi venta? Y miro los datos, la información del proceso, y lo combino y veo qué impacto tiene eso a mi negocio. Y la tercera y cuarta tipificación de data es, por un lado, la información de runtime, es decir, la información cómo está en este momento mi proceso, y la otra es la data histórica, cómo ha sido antes. ¿Para qué? Para que todo, con esa información poder hacer predicciones. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Qué queremos superar con todo eso? Queremos de una otra forma orientarnos de vuelta, y aunque suena como muy de sentido común, muchas veces es un reto superar eso. ¿Cómo logro de que todo eso, sobre todo a través de mis procesos, de mi data, me oriento y cumplo con lo que queremos de negocio? Y sabemos todo, la mayor parte de los negocios que queremos hacer es vender más y maximizar el profit, es decir, la ganancia. Entonces, de otra forma, queremos hacer eso en un entorno que se orienta a la estrategia. Y palabra clave es la estrategia, la coordinación y organización a largo plazo. Si queremos orientar los procesos de esta forma también, bajando un poco lo que ya conocemos de visión, misión, valores, un poco lo que es análisis de FODA, donde estoy fuerte en el mercado, donde voy a poder competir, donde todavía tengo debilidades para mejorar mis procesos. Y traduciendo eso en la parte derecha, que ustedes vean en temas medibles, cuantificables, en KPIs o indicadores que de una u otra forma puedo asociar a mis diferentes procesos y que no sean temas sueltos de la estrategia de la compañía. Y entonces agarrar esto
y, como ustedes ven, el iconito del tren, desarrollar un poco mi curva para llegar a algo como Machine Learning, que son, en primera instancia, sacar provecho de BPMs, de sistemas de BPM, de Business Process Management, como Bonitasoft, para asegurar que yo tengo las variables, ya tengo la información de los procesos que sean medibles. Por otro lado, que esos sean cosas que se pueden estructurar y estandarizar en Key Performance Indicators. Y aquí también la recomendación es, sacan provecho de muchos estándares ya existentes. Por ejemplo, una fuente muy beneficiosa de KPIs para no reinventar la rueda es, por ejemplo, el APQC, el American Processing Quality Center. Tiene algo que se llama el Process Classification Framework, el PCF, donde ya muchos de los KPIs que uno pudiese ver y aplicar en una empresa están predefinidos y uno puede partir desde ese punto. Igual existe keyperformanceindicators.org, existen diferentes fuentes de información para dar ese segundo paso, para definir mis procesos y aplicar KPIs sobre los procesos. Igual, como vimos hace un momento, consolidar esto en dashboards, balance scorecards y cosas que realmente agregan valor en los diferentes departamentos monitorear. Para un departamento de ventas, ver cómo está la venta en correlación a qué? Riesgo, por ejemplo. Si bajo la tasa de un préstamo, obviamente voy a vender más préstamos, si eso es algo que le importa al cliente. Lo nuevo y lo que queremos encaminar es esta parte que viene de ahí en adelante. Business Intelligence, inteligencia de negocios, es decir, ya en vez de tener un tablero plano, crear un cubo de datos donde yo puedo hacer drill down o un summary, es decir, un zoom out, donde yo puedo profundizar en la data, donde voy a combinar diferentes variables para ver qué impacta a qué, y con eso hacer todo lo que es el campo nuevo, predecir, es decir, aplicar analítica clásica para encaminar temas novedosos como el análisis a través de regresiones y reconocer un poco, son temas que se repiten en mi negocio, patrones que de pronto me sirven en adaptarme mejor a lo que viene en el futuro y que hace la competencia. Y también no limitarme únicamente a lo que nosotros internamente manejamos, sino también en temas de datos externos. Y eso como también un camino donde de una u otra forma me puedo orientar en no brincarme un paso, ¿no? Porque cada uno de los puntos que quiero alcanzar requiere un fundamento del punto anterior. Un tema de organización. Y como ven, no todo lo que vemos aquí es metodología de tecnología, sino mucha metodología también. Lo esencial es no ignorar ninguna fuente de datos. Es decir, tenemos informaciones a nuestra disposición, libre disposición, donde de una otra forma, si ya tenemos datos de los 4 sets que mencionamos, internos, repositorios, donde ya sé cuál es mi tiempo de respuesta, quién trabaja bien, quién de pronto necesita apoyo, cuellos de botella, donde también tengo de pronto información qué significa este impacto a mi negocio. Igual voy a empezar a incorporar esta información con datos externos grandes. Es decir, encaminar un poco lo que es el concepto nuevo de Big Data. Y Big Data, lo interesante, porque, por ejemplo, si ustedes conocen el caso de UPS, como DHL, que trabajan en temas de delivery, de transporte, que, por ejemplo, combinan aspectos de IoT, de Internet of Things o el Internet de las Cosas, equipando su flota vehiculares con medidores, sensores de vibración en la carrocería, para que si en una banda de tolerancia ya empieza de vibrar en la carrocería de un auto, sabemos de que puede haber un fallo mecánico. Así no interesa necesariamente saber por qué X o Y cosa pasa, sabemos de que hay una correlación. Y encaminar también con eso el campo nuevo de Big Data, que justamente se enfoca en, primero, identificar la correlación, la existencia de cosas que me impactan, y con eso incorporarlo a un proceso. En el caso de UPS, toma la data que se manda
vía 3G, vía redes de celulares, de vuelta a la fábrica, para que a partir de esta información pueda tomar acción de mandar algunos de los vehículos al taller para reparaciones. Es decir, combinar un poco esta data para proactivamente asociarlo a los procesos y aprovechar un poco lo que es el concepto de Big Data, complementando mi información de los procesos internos y de negocios también. El Machine Learning, por otro lado, se enfoca, y lo van a ver mucho más en detalle en vivo con lo que Delfín tiene preparado, también buscar un poco cuáles son los caminos y cómo se maneja la información, es decir, cómo podemos aprovechar data que tengo para obtener conocimientos en los procesos. En este ejemplo, que típicamente es un ejemplo para bancos y para la industria de seguros, en este caso hay una aseguradora que vende seguros de autos. Y la pregunta de millón que se hace es, oye, en mi data no será que tenga información que me ayude en predecir qué hace que un cliente mío hace un reclamo o no. ¿Para qué me interesa? De pronto me interesa para saber si tengo esta información, cómo adapto mis políticas, el costo de la póliza cuando la vendo, y también en el proceso de negocio que está de frente al cliente, qué tipo de pregunta le hago que realmente impacta y que agrega valor para lo que yo tenga que saber para aprobar o rechazar una póliza. Y con eso, aquí en este set de datos, y a quien está interesado, igual nos chatean, podemos compartirlo. Son como 1000, es un caso publicado, son como 1000 registros de una aseguradora real, donde con algunas variables se pregunta, ¿será que impacta que un cliente fuma, el género, que de pronto qué tipo de auto tiene, la edad, en que va a hacer o no un reclamo? Y estamos aquí aplicando, por ejemplo, un modelo de Machine Learning a través de un proceso que se llama el Decision Tree o el árbol de decisiones, donde ya veo visualmente que, por ejemplo, lo primero que te impacta tener o no, como un predictor, que el cliente tuyo va a hacer un reclamo o no, es el género. Y sabemos en esta data, que por cierto es real, que si tu cliente es una mujer, que típicamente no va a hacer reclamo. Y si es un hombre, bueno, lo segundo que tienes que preguntar, ¿cuál es la edad? Si está menor a 23.5 años, es decir, menor a 23, pues, la probabilidad es casi 100% que va a generar un reclamo. Y si está mayor a 23.5 años, bueno, pregúntale por el tipo de auto que maneja, y si maneja un Alfa Romeo, pues, en este caso, resulta que casi siempre hacen un reclamo. ¿Qué puedo hacer con esta información? Dejar ese modelo dinámicamente andando por detrás de mi proceso para que cuando estoy en mi etapa de cotización, solicitud y aprobación, si viene un cliente prospecto que es una mujer, me pregunta cuál es el costo de la póliza, ya sabiendo de que el riesgo es bajo, aplicarle una mejora en la cotización y brincarse de pronto algunas etapas de aprobaciones. Y enriquecer con esto mi proceso de negocio. Como un pequeño ejemplo de cómo podemos potenciar el tema de Machine Learning en el tema de PPM. Y al final, ¿qué nos toca? Vincular un poco la información. Reconocer, como mencioné, de que tenemos un proceso frente al cliente final o cliente interno que, por un lado, recopila información del mismo proceso y, por otro lado, recopila información del negocio, del impacto de uno al otro. Y también ver cómo vinculo eso con fuentes de datos externos. Por ejemplo, si ustedes quieren saber, y una fuente de datos excelente que los recomiendo a todos, que está muy completa, donde yo puedo bajar toda la información libremente, que es por ejemplo el World Bank. Si entran al Banco Mundial, tienen todos esos datos de la mayoría de los países de Latinoamérica actualizados al día, donde yo puedo hacerme la pregunta simple para iniciar. Por ejemplo, si el PIB, el GDP, tiene algún impacto a mis ventas. Y si existe una correlación positiva o negativa, correlacionarlo con mi data de negocio y de proceso. ¿Para qué? Para que si ya identificamos que existen efectos de lag indicators o leading indicators, es decir, indicadores, por ejemplo,
Producto Interno Bruto de un país, si ya sé de que si aumenta, por ejemplo, el PIB de Guatemala, de El Salvador, de Panamá, en 3 meses, 4 meses, se mejoran por X% y un paraguas de probabilidad de X mi venta, ya sé de que, bueno, y puedo optimizando mis costos, mis condiciones, mis políticas dinámicamente. Y simplemente me conecto en línea a este repositorio para dinámicamente adaptar el flujo de proceso y también las políticas del proceso que están atrás de esto. Como ejemplo. Eso le sirve, ojalá, un poco de pantallazo y de abrebocas de cosas que se pueden hacer y cómo se vincula una con la otra cosa. Y con la segunda parte, siguiendo la palabra de fin, poder entrar en la parte práctica más que nada para ver cómo luce todo eso en Bonitasoft como plataforma. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Kay. Muchas gracias. Es verdad que ahora, y gracias por tu presentación, vamos a entrar en más detalles y en temas prácticos de lo que nosotros implementamos con Bonita Soft y especialmente con el módulo que llamamos Bonita Intelligent Continuous Improvement. Para empezar, hemos empezado el trabajo y todo sobre Bonita Intelligent Continuous Improvement, porque habíamos visto, y es exactamente lo que Kai estaba presentando, que nuestros clientes tenían un montón de datos de negocio, de proceso, y que necesitan poder analizar, monitorear y tomar decisiones con todos estos datos. Y ahora es verdad que con los procesos y la ejecución de procesos tenían un montón de datos archivados y, por ejemplo, perfiles de usuarios, tareas, conectores, los pasos y caminos en el proceso que pasaba con una tarea, si había un fallo y todo, pero no se podía analizar salvo problemas técnicos. Y entonces hemos trabajado para aportar predicción en el BPM. ¿Cómo? Agregando un objetivo, un primer objetivo, es el primer paso, una metodología, una herramienta y la gran cantidad de datos aportada por el BPM, los datos de procesos y negocio. Y entonces, ¿qué hemos elegido? La solución que hemos elegido porque nuestro objetivo al final y nuestra visión es siempre la mejora continua inteligente y entonces aportar una mejora continua de los procesos de negocios de nuestros clientes. Hemos elegido usar la mejora de los procesos de negocio operativos con el objetivo de evitar retrasos. ¿Por qué evitar retrasos? Porque sabemos por experiencia que uno de los objetivos principales en el nivel de servicio es dar el servicio a tiempo, lo que llamamos el SLA. Y entonces hay que evitar los retrasos para tener clientes satisfechos. Entonces, esto es nuestro primer objetivo porque pensemos que esto va a aportar el valor el más grande a nuestros clientes. Luego, ¿qué metodología hemos implementado? Hemos implementado un algoritmo de inteligencia artificial basado en la miniera del rendimiento del proceso, que se llama Process Mining. Entonces, es Data Mining adaptado al proceso. Hemos implementado un módulo que se puede pegar a Bonita, que se llama Bonita Mejora Continua Inteligente, con un base de datos Elasticsearch, que es un base de datos no SQL, entonces donde se pueden encontrar todos los tipos de datos, porque esto lo necesitan los algoritmos. Y, por supuesto,
datos de procesos y negocios, y hemos empezado primero con los datos de procesos para hacerlo lo más estándar y genérico posible. Ahora voy a entrar un poquito en detalles de arquitectura para que entiendan cómo funciona. Yo diría, nuestra audiencia y las personas para quien hemos hecho este módulo son Dave, el desarrollador de Bonita, y Omar, el operador, el operador del equipo. ¿Por qué? Porque van a necesitar configurar la herramienta y el modelo, y luego van a necesitar monitorear y tomar acciones para poder mejorar todo. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí es toda la arquitectura de la plataforma Bonita, y ya tenemos muchos datos y especialmente datos archivados. Vamos a pegar Bonita Intelligent Continuous Improvement a la base de datos de Bonita para extraer de manera incremental todos los datos de procesos. Y entonces, si hay bastante datos, vamos a poder ya hacer un polling en la base de datos Elasticsearch, y luego la idea es añadir datos de negocios y datos de todas partes. Por ejemplo, lo que hablaba Kai, lo de World Bank podría dar también datos interesantes en ciertos casos. Vamos a extraer todo, y gracias al modelo de Process Mining, con el objetivo de ver cuándo el caso va a acabar, ¿vale? Vamos a comprobar todos estos datos históricos archivados con lo que está pasando. Y así vamos a implementar y mejorar de manera incremental el modelo. Luego, para poder utilizarlo y hacer análisis, lo vamos a conectar con los REST APIs o con las dos aplicaciones que van con BC. Lo vamos a conectar, y así el desarrollador va a poder configurar de manera fácil, y el operador va a poder monitorear todos los casos y tomar acciones a corto o largo plazo. Esto que voy a presentar luego con la demo. Se puede aplicar en muchas áreas, y es especialmente pertinente cuando hay procesos con restricción de tiempo, como la validación de una factura, por ejemplo, cuando hay viajes multimodales, para asegurar que hay una buena sincronización entre, no sé, el bus, el tren, el avión, y bueno, hacer seguro que no haya retraso en el soporte, porque equipos de soporte tienen un SLA, pero también en entrega de productos. Cada uno ha pedido una vez algo en Amazon o otro sitio comercial, y dicen que el producto lo van a deliverar en 3 días. Entonces, esto es muy importante. Pero también otro caso de uso puede ser en proyectos complejos. Tenemos un cliente trabajando en obras, y para ellos un proyecto dura años y con fases muy importantes. Entonces usan Bonita y BC en la parte de construcción de grúa, porque no pueden tener retraso en esta parte, que es una de las primeras partes, porque si no van a gastar millones de euros. Entonces, puede ser muy importante. Entonces, ahora yo voy a hacer una demostración rápida de cómo funciona BC, y elige el caso de uso de solicitud de crédito en un banco, porque por dos razones. La primera es que
tenemos muchos clientes en este entorno o en el seguro y sabemos que es un ventaja competitivo muy importante cuando se puede deliberar y firmar y dar fondos para una solicitud de crédito y que hay una buena trazabilidad a los clientes. Pero también porque cada uno ha hecho una solicitud de crédito un día y que, bueno, entonces se entiende bien cuando no sabemos por qué la solicitud tiene retraso, que no entendemos dónde está nuestro caso y bueno, es verdad que está bien poder tener visibilidad y tener su crédito a tiempo. Entonces, voy a ir en bici y vamos a empezar con el rol del operador. El operador está trabajando en un equipo operacional y para dar un poquito de contexto, el equipo de IT del banco ha hecho una aplicación con Bonita y esta aplicación se usa cada día por los empleadores. El operador, él está monitoreando e intenta ver qué pasa con los procesos. Aquí, con esta pantalla, hace su monitorización y va a ver el proceso de solicitud de crédito. Y se nota que hay casos en unas etapas. Pero aquí falta algo. ¿Cómo él puede saber si en esta etapa, donde hay 21 casos, estos casos van a acabar a tiempo? Porque aquí hay, por ejemplo, una validación por un conselor. Hay también, otras etapas donde hay que tomar decisiones y él, salvo si va caso a caso, no puede saber exactamente lo que va a pasar. Y solo para recordarles, hay una fecha límite. Entonces, si ahora estoy un empleado, yo trabajo cada día sobre casos. Tengo mi lista de casos aquí. Bueno, ok, voy a ver, ok, Luis ha hecho una solicitud de crédito para una oficina, pero bueno, solo tengo esta información y tengo un montón de casos que hacer. Entonces, ¿cómo puedo saber? Es aquí que vamos a pegar bici. ¿Por qué? Porque bici va a calcular una predicción para cada caso. bici va a calcular el porcentaje de probabilidad de llegar a tiempo y dar esta información al usuario, al empleado aquí. Entonces, si ahora voy en la pantalla con bici, sigo con un montón de casos, pero aquí hay otra columna donde se puede ver la prioridad. Lo siento, no está en español esta página. Cuando no hay data es porque de momento no se ha analizado nada con el modelo. Pero aquí podemos ver que ya unos casos van con retraso porque tienen 0% de probabilidad de llegar a tiempo. Y aquí una información interesante es también que tenemos 3 casos urgentes, es decir, que a este le queda solo 3% de probabilidad de llegar a tiempo y todos estos, bueno, van normal. Entonces esto ayuda al empleado a definir y gestionar sus prioridades. Ahora, para ayudar también a Omar y al desarrollador, es lo que habíamos hablado, BC viene con 2 aplicaciones que se pueden ver aquí, BC Operations Management y BC Configuración. Voy a empezar con
la parte de Operation Management, porque es realmente donde hay un valor de negocio. Podemos monitorear todos los valores y ver qué es a tiempo en función del objetivo. Aquí, por ejemplo, sabemos que, bueno, quieren acabar un proceso entero de solicitud de crédito en 6 días. Entonces, vemos que, bueno, la mayoría de los casos ya están a tiempo. Pero puedo ver, gracias al modelo de predicción de BC, que hay 1% de casos, entonces 2 casos, a riesgo. Entonces, voy a ir aquí y veo que este tiene 22% de probabilidad de acabar a tiempo, cuando este solo le queda 2%, de probabilidad de acabar a tiempo. Entonces, este es realmente a riesgo. Entonces, tal vez lo voy a ver, voy a verificar dónde está en el proceso y voy a volver en mi aplicación de loan management, de crédito, para poder hacer mis tareas. Perdón, vuelvo en la... En esta interfase también se puede ver cuántos casos ya van con retraso, y también nos va a dar la información de cuántos días ya tardan. Por ejemplo, 13 días y a veces más. Entonces, esto nos da una información muy precisa, y cómo se incrementa el modelo con todos los casos archivados, va a mejorar poco a poco para tener una fiabilidad siempre mejor. Pero hay también otra manera de tener una buena fiabilidad. Es cuando trabajamos con el desarrollador. Para ayudar al desarrollador del equipo IT del banco, hemos decidido implementar una aplicación gráfica sobre la configuración, porque aún si BC hace muchas cosas, hay que hacer unas configuraciones sobre el modelo. La primera cosa es esta, es el estado de polling en la base de datos Elasticsearch. Se pueden ver que hacemos por defecto una extracción cada 15 minutos, entonces es casi tiempo real. Pero se puede extraer a mano, aquí, o también se puede cambiar el periodo de extracción. También la otra página va a ayudar a nuestro desarrollador qué modelo aplicar, en qué proceso, y cambiar los parámetros para afinar el modelo de predicción. Si vuelvo en mi proceso Request Loan, entonces la solicitud de crédito, veo que tiene un modelo de predicción que se puede actualizar, y también veo que puedo jugar sobre 2 parámetros. El primero es el objetivo, el tiempo máximo en el que los casos se acaben, y también lo que llamamos el porcentaje de confianza, es para saber cuál es la criticidad de la predicción. Por defecto el valor es 50%, porque es el medio, pero, por ejemplo, si queremos asegurarnos con un margen, podemos decir que queremos que cada vez que un caso baja abajo de los 70% de probabilidad de llegar a tiempo, entonces de terminar a tiempo, va a pasar de normal a predicted late, predicho tarde, perdón. Y esto se puede cambiar en función de la criticidad del proceso. Y esto va a, por supuesto, influenciar lo que el operador va a ver aquí. Entonces, y
porque queremos también mejorar las análisis y hacer análisis sobre el futuro y el pasado. Aquí podemos tener como un gráfico de bueno, BAM, para poder monitorear lo que pasó y hacer la comproba con lo que va a pasar. Por ejemplo, aquí vemos que 90% de los casos se terminan en 3 días. Así podemos ver el valor de Bonita. Este módulo de Bonita, Continuous Intelligent Improvement, es perfecto realmente en contextos como este de banco, con la ejecución de un proceso largo, porque así se puede afinar el proceso. O tomando decisiones manuales, como por ejemplo si hay un retraso en una validación porque un operador no está aquí, un responsable está malo, se puede reasignar la tarea o se puede asignar un nuevo recurso. Pero también a largo plazo, porque así, trabajando entre el equipo IT y el equipo de IT y el operador y los empleados, se puede afinar el proceso, por ejemplo, con otra tarea. También lo que hacemos aquí es aumentar la decisión humana con los datos del Machine Learning para hacerlo más potente y sin requerir competencias y recursos específicos, porque sabemos todos que cuando hablamos de BI, de Machine Learning, de Process Mining, de Data Mining, se refiere a Data Scientist y estos tipos de perfiles son muy difíciles a encontrar, muy raros. También BC está adaptado al entorno de producción y entonces todo se puede hacer en producción, como lo demostré aquí, sin tener que apagar el servidor para cambiar la versión del proceso. Entonces, entre el hecho que está adaptado al entorno de producción y el hecho que se va a apagar al base de datos con muchos datos, podemos hacer predicciones en unas horas. No hay que esperar unos meses hasta que haya muchos datos de procesos. ¿Cuál es el futuro de nuestro módulo? Vamos a continuar sobre el tema y especialmente trabajar sobre datos de negocios y también estadísticas sobre la ejecución de tareas para afinar las predicciones. Queremos apoyar la decisión del usuario, del operador, sobre la mejor asignación de tarea y esto no se puede hacer simplemente con datos de procesos. Hay que implementar y usar datos de negocio para poder definir el buen camino. También queremos añadir heatmaps para ayudar al usuario sobre la detección de problemas. También hacer otros tipos de predicciones como errores para mejorar nuestro módulo de gestión de errores en producción y, por ejemplo, mejorar la plataforma también, no solamente el proceso. Está todo para mí también. Muchas gracias por su atención. Ahora, si tienen preguntas, vamos a contestar. Y entonces pueden hacer sus preguntas en la parte de preguntas del panel de configuración. Bueno, la primera pregunta es si la versión Community puede hacer esto. No, este módulo se puede usar, pero solo con la versión Enterprise de Bonita.
¿Cuál es el modelo de predicción elegido y por qué? Bueno, el modelo de predicción elegido por Bonita es un modelo basado en el data mining sobre los datos de procesos, como lo he explicado antes. ¿Cómo funciona? Es que va a analizar sobre cada paso del camino del proceso que ha pasado antes, entonces con el histórico de los archivos. Por eso necesitamos una gran cantidad de datos. Entonces va a analizar cada paso. Luego lo que va a hacer es hacer la mediana para dar con una predicción, y lo que hace es cuando hay casos sin coherencia con la mayoría de los casos, por eso usamos la mediana, entonces les deja aparte. Entonces, es el process mining con este modelo usando los datos archivos sobre, por ejemplo, el tiempo de la tarea y a cada paso del camino del proceso. Entonces, hace predicciones paso por paso y sobre la duración del proceso hasta su fin. Así es. Y de pronto dentro del mismo paquete de Process Mining, a quien le interese igual, con gusto nos contactan. Podemos compartir un poco lo que son los operadores estadísticos y, para ver paso por paso cómo está armado. Pero por allá en Process Mining igual tienen los modelos de naive Bayes, que es uno de los primeros pasos que el Process Mining aplica para identificar un poco qué impacto cada variable independiente tiene a la dependiente. Aquí, por ejemplo, en el caso que mostramos, la variable dependiente, la que buscamos que le impacta, era obviamente el tiempo de respuesta, que es una muy buena variable para arrancar, porque explica mucho de lo que pasa en los procesos, y las variables independientes entonces pueden ser, por ejemplo, cuello de botella, disponibilidad de recursos, puede ser falta de entrenamiento, es decir, diferentes variables donde medimos estadísticamente con regresiones por detrás de módulo bici qué impacto han tenido y qué probabilidad de que eso ocurre existe. Y de ahí en adelante, igual como en el roadmap que vieron, existen otros formatos agregados, como el heatmap, la validación de entropy, para ver un poco cómo se combinan lo que se llaman los clusters estadísticos, las diferentes variables que más impacto tienen sobre el resultado que queremos medir. Vale, gracias, Kay. Tengo otra pregunta. No sé si es para ti o no, porque no estoy segura que la entiendo bien. ¿Pueden compartir las ligas que comentaros donde se pueden consultar KPIs para procesos? Ajá, bueno, se refiere a la presentación. Sí, en la presentación yo mencioné de que hay dos, que está el APQC y el KPI, Key Performance Indicators.org. Y sí, yo creo que ustedes tienen los correos de los participantes y allá Sí. pasamos los links para que ustedes lo consultan. Igual si Ok. quieren tener más información, podemos entrar en eso, pero perfectamente, claro que sí. Vale, gracias. Otra pregunta. Para el data mining, ¿se puede usar una base de datos MySQL? Buena pregunta. Bueno, tengo que revisarlo y yo daré una respuesta más completa luego, pero sé que para este tipo de modelos y de algoritmos, como hay, ¿cómo se dice? No es limitaciones, pero limitaciones técnicas, es mejor usar una base de datos no SQL por su estructura para poder aprovechar de los datos y, y poder usar el modelo. No soy tan técnica, entonces lo que puedo hacer es contestar también por correo con información más completa sobre este tema.
Mm. Como arquitectura igual, como buena noticia, sí, Bonitasoft se deja implementar a nivel de base de datos también con SQL, Microsoft SQL. Así que se puede, desde ya como la misma arquitectura, hacer uso de esos repositorios. Y lo que Delphi menciona es precisamente el conector de BC, para que ella valide cómo se consume eso. Tenía entendido que lo más seguro es que sí, que se puede hacer, pero validamos de todas formas para el consumo, porque igual existen otras fuentes de datos en otros repositorios y entiendo lo que se usa allá es el conector de API y el REST API. Al ser así, lo que es la fuente de información seguramente no se limita únicamente al tema de SQL, sino también otras fuentes como Oracle y MySQL para hacer eso como un insumo siempre y cuando que cumplen con los requerimientos o de Web Service Definition Language 2.0 y o REST API. Y una vez que esa información se importa, arrancaría la capa de NoSQL, que sería ya el manejo de la información en memoria. Ok, tengo otra pregunta. Si se puede contratar BC y continuar con la versión community. Perdón, no lo he dicho de manera muy clara, pero no, realmente BC de manera técnica es compatible con la versión Enterprise. Entonces, aún de manera técnica, no se puede continuar con Community y contratando BC. BC viene incluido en el bundle de Bonita Enterprise. Es un módulo aparte como por ejemplo nuestro módulo Bonita Continuous Delivery. Tengo otra pregunta. ¿Por qué haber empezado con la duración del caso y del SLA en lugar del camino óptimo en el proceso? Buena pregunta. Al inicio, bueno, para dos razones. Al inicio queríamos dar una solución la más genérico y entonces lo más genérico en un proceso con los datos de procesos es la duración de un proceso con cada paso, cada tarea. Bueno, sin tener en cuenta el camino especial. Es verdad que hemos pensado empezar con el camino óptimo porque realmente es muy interesante en una visión de optimización y de mejora continua. Pero esto implica usar ambos datos de procesos y de negocio. Y el problema es que datos de procesos son genéricos cuando datos de proceso son específicos. Entonces tenemos que adaptar el modelo de predicción y es por eso que ahora estamos trabajando sobre esto en segundo paso. Hay que tener muchos datos de negocio y no queremos trabajar con datos falsos. Queremos trabajar con datos reales porque eso nos va a ayudar a tener un modelo lo más óptimo posible. Por eso hay que trabajar con clientes y creo que lo pueden entender muy bien. No es siempre fácil tener muchos datos de clientes aún con la anonimización. Por eso, primer paso con una solución genérica, con el tiempo de proceso y ahora estamos trabajando sobre este segundo paso. Sí, también lo importante es que sí, como mencionábamos al inicio, usuarios que ya tienen un alto grado de madurez y procesos establecidos que tienen poca variación a lo largo del tiempo, es ya el momento óptimo para buscar también el Optimal Path o the Happy Path, para ver cuál sería en el proceso el paso real. Y eso es una de las grandes premisas de Process Mining, aplicarlo a partir de este momento, para saber si yo tengo un proceso de aprobación que consiste de una etapa, de un paso,
de revisión, 2 pasos de aprobación, aprobación 1, 2, y de ahí 5 pasos de ejecución en teoría, pero en la práctica me doy cuenta con el process mining que la mayoría de la gente se brinca etapa 2 y se brinca etapa 4 de mi proceso, identifica por qué, y si realmente es así, optimizamos mi proceso adecuadamente con base a esta información. Y eso es un poco la premisa. Pero como bien dice Delfín, para llegar a este punto, primero tiene que estar establecido el proceso y segundo, para que la data que uso sea estadísticamente significativa, tiene que haber por lo menos algunos 2 o 3 años de información para que cuando aplicamos las regresiones realmente sean regresiones que tienen un valor explicativo y que no sean como de 2 o 3 días porque sería muy temprano para tomar acción sobre eso. Creo que vamos a acabar este webinar. Muchas gracias por su participación y sus preguntas. Muchas gracias, Kai, por tu intervención. Muy interesante. Y bueno, un buen día a todos. Gracias, que esté muy bien.